se siga con esa vivencia de nuestra lengua materna aquí en nuestra cabecera, puesto que no solamente aquí en nuestra cabecera, en todos los ámbitos de nuestro estado y en los ámbitos de nuestra república, nuestra lengua náhuatl sigue prevaleciendo, sigue cobrando importancia. ¿Por qué no nosotros nos tenemos que sentir unidos a este gran propósito de este grupo cultural? Maestro Benito, hoy cumplimos en este 12 de enero nuestros 10 años de estar cumpliendo con esa misión, con ese sentimiento voluntario, ¿verdad?, que nos une acá, y de hacer un poquito también de historia juntamente con ustedes y iniciar más profundamente ese interés, como es el de difundir este concurso. Maestro, ¿cuántos años ya llevan con estos concursos que se lleva cada año? Profesor, antes de contestarle, permítame felicitarle por el éxito que se ha tenido en mantener viva esta información, esta transmisión que ha sido de mucha valía para nuestro pueblo. Y bueno, en cuanto al concurso del canto y cuento en náhuatl, hasta hoy acabamos de celebrar el 16º concurso. Al iniciar, iniciaron los del Grupo Cultural Copanotiac, Florentino Rodríguez Acosta, y después lo retomamos nosotros, y a partir del 1991, entonces prácticamente nosotros estamos realizando ya 6 años continuos esta actividad. Recordamos, maestro Benito, que al inicio estuvieron otras personas que se han ido, otras personas que participaron, otras personas que dieron el apoyo para el inicio de estos concursos. Fue realmente una algarabía, fue realmente una alegría, principalmente para esta cabecera municipal, y que lo cual no se ha llevado a cabo en otros lugares, y que para nosotros es una particularidad que nos llena de orgullo cada año, y eso hace atraer a otras personas más que vienen a presenciar, vienen al mismo tiempo a unirse para llevar este acto tan importante y a la misma vez solemne, porque actualmente ya se lleva con otros actos más de danza, narraciones y detalles que nosotros vemos muy importantísimos y que poco a poco pensamos que irá mejorando esto. Maestro, sinceramente, como usted dice, sentimos mucho la pérdida de muchos valores. Quienes nos venían a apoyar, pues tenemos ahí, podríamos recordar al ingeniero Nicolás Díaz, que era de mucha valía dentro del grupo, que nos venía siempre a apoyar año con año. Bueno, algunos otros valores que venían a concursar también se nos están yendo, pues. El caso más reciente es de Diego Guzmán, que fallece y este año ya no estuvo con nosotros. Y bueno, eso sentimos mucho nosotros como grupo cultural, porque son personas de mucho valor y que tienen ese espíritu, pues, de seguir conservando nuestra lengua. Pues vaya para ellos nuestro recuerdo, invalorable, inolvidable, y que ustedes como grupo sean bienvenidos, y esperamos que esta transmisión tenga éxito más y más en lo sucesivo, ya que vaya para todas esas personas nuestro más profundo recuerdo, inolvidable, que no le podemos dar un valor más que solamente aquel valor cultural que es bien merecido
a la obra y participación de estas personas que estuvieron presentes en aquellos años en que se inició este concurso de la lengua náhuatl. Y ustedes como grupo sean bienvenidos a nuestros canales de televisión de aquí de la cabecera, y ojalá que en lo sucesivo esta transmisión también vaya teniendo un éxito. Mucho gracias, gusto, profesor. maestro. Gracias, Mucho gusto. profesor, sí. Muy buenas tardes, señores televidentes. El Grupo Cultural Copanatoyac, por mi conducto, tiene el honor de presentarles un video grabado que se realizó el pasado 28 de diciembre del presente año. Este material tiene la finalidad de difundir uno de nuestros valores culturales más antiguos e importantes que dejaron nuestros antepasados, que es nuestra lengua náhuatl, que nos sirve de enlace y comunicación con nuestras familias, con nuestra comunidad, y también de convivencia con otros pueblos que aún mantiene vivo esta lengua materna. Por la interrupción a sus programas favoritos, pues por esta interrupción a sus programas favoritos, esperamos, por las molestias que cause esta interrupción a su programa preferido, ofrecemos nuestras disculpas. Gracias. En la realización de este evento, agradecemos a las autoridades municipales y a todas las personas que nos apoyaron, pues sinceramente nuestros agradecimientos para ellos. Para la realización de esta transmisión, agradecemos al Comité de Televisión habernos permitido ocupar este espacio, y también al técnico Iván Job Benítez Torres, que se hizo cargo de la grabación y proyección de este evento. Muchas gracias por todo. El resultado de este evento es lo siguiente. En canto tenemos como primer lugar, ocupó el señor Miguel Morales Cano, que es originario de Copanatoyac. En el segundo lugar quedó Martín Cisneros Valle, también aquí originario de Copanatoyac. Y como tercer lugar quedó el señor Crescenciano Ramírez Julián, de Ocotequila. En cuentos, en primer lugar quedó la señora Hipólita Pereda Hidalgo, de Ostocingo. En segundo lugar quedó Teófilo Valle Sánchez, de Ocopexco, municipio de Atlistac. En tercer lugar hubo empate. La mesa del jurado consideró de dividir el premio y quedó entre Tomasa Guzmán Alvarado, de Copanatoyac, y Asunción Mozo, de Tlazala, municipio de Tlapa. Muchas gracias.